El Señor Jesús les bendiga, apreciados hermanos, una bendición compartir este hermoso tema del libro del Éxodo. Es importantísimo tomar varias pautas o también algunas líneas a seguir para poder entender mejor este enriquecedor libro del Éxodo. Realmente es un libro que nos nutre en la historia del pueblo de Israel, nos despierta un interés en conocer los planes de Dios. Hablemos algo de este hermoso libro del Éxodo. El método crítico, podríamos decir quién escribió el libro del Éxodo. La mayoría de los eruditos le asignan a Moisés como su autor. Cuando fue escrito, esencialmente no hay una fecha estratégica o correcta. ¿A quién fue escrito? Al pueblo de Israel. Así que ahí tenemos el destinatario, Israel. Entonces, ¿dónde fue escrito? No podíamos decir el lugar con exactitud. En cuanto al método crítico, tenemos estas pautas que ya la hemos mencionado y nos ayudarán. El método histórico que vemos en este libro, en un trasfondo histórico del Éxodo, que significa salida, grábese bien, salida o salir de. Esto nos hace entender que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Este libro consiste en un relato del nacimiento de los primeros años de la vida del gran líder de Israel, como es Moisés. Cómo nace, crece, cómo se desenvuelve la formación y estructura, sobre todo de su liderazgo. Cómo Dios interviene detrás de todo lo que es el contexto de la vida de este varón, tanto familiar, tanto económica y social, del medio de la época y cultural, para que Dios vaya haciendo de él el gran futuro líder de Israel. También este libro nos hace ver, aparte de este gran hombre, las 10 plagas. Es de resaltar esas 10 plagas enviadas para Egipto. El viaje también desde Egipto hasta el Sinaí. Recordemos que es en el Sinaí donde se da la apertura, la inauguración de una gran nación, donde Dios les entrega sus leyes, el decálogo, y ahí es donde parte de manera estructural. Dios crea, Dios forma y Dios hace un pueblo para su alabanza. También se describe lo que es el tabernáculo, donde manifestaría Dios su presencia y sus palabras. Entonces, la peregrinación de los hijos de Israel en este trasfondo histórico hasta la tierra prometida nos compromete a hacer un estudio muy minucioso de este hermoso libro del Éxodo. El nombre de la Septuaginta, que es la que le asigna, aleluya, el Éxodo, que significa salida según la Septuaginta, porque el tema principal es el pueblo de Dios y su partida de Egipto. Es interesante conocer todas las circunstancias en que vivía el pueblo y la manera y la forma como Dios se manifiesta aún en situaciones tan adversas. Cuando hablamos del método literario, el género de la literatura del libro es histórico, muy distinto al libro de Habacuc, que su género literario es profético. Este libro del Éxodo es netamente basado en la historia de Israel. Tiene parte que ver los últimos capítulos del libro del Génesis, que es donde se origina la introducción de Jacob con su familia a Egipto, donde se encuentran con José. Así que parte final del Génesis es como que acapara el libro del Éxodo para tener un seguimiento
un poquito más completo o amplio. El método panorámico, la idea principal de el libro, Éxodo relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Es famoso por contener los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, qué gloria para nosotros tener un respaldo de fe, tener una base de confianza en Dios. Cuando leamos el libro del Éxodo, nos vamos a enriquecer de confianza y de seguridad, porque el método panorámico resalta en todo su contenido de pasta a pasta que Dios hace milagros, que es defensor, que es el que custodia a su pueblo, que el que está en todas, en las buenas y en las malas, con el pueblo de Israel, y que lo que Dios se propone con este pueblo, nadie se lo va a interrumpir. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Esa liberación es la razón principal. Palabras claves del Éxodo: siervo, también servidumbre, librar. Veremos la palabra santo repetirse, la palabra Jehová mandó o Jehová había mandado. Vemos ahí al Dios de los pactos, el Dios que se manifiesta con milagros, una nube, el Dios que levanta el tabernáculo o una tienda de reunión. Esas son las palabras claves que encontraremos en el Éxodo. Temas: Jehová, plagas, redención, que es una de las expresiones más gloriosas a mi manera de ver. La redención, cómo Dios rescata a un pueblo de más de 430 años de esclavitud y cómo Dios se glorifica en medio de un pueblo tan débil. Los pactos, los 10 mandamientos y el tabernáculo son los temas principales a tratar. Cuando hablamos del énfasis del libro del Éxodo, el milagro del rescate de Israel de Egipto, obrando Dios mediante su líder Moisés, la ley del pacto dada en el monte Sinaí, el tabernáculo como un trono de Dios aquí en la tierra para que todo el pueblo lo reconozca y lo adore y también reciba las ordenanzas. La revelación del carácter de Dios, en sí mismo, la tendencia de Israel de quejarse también y de rebelarse contra Dios, es parte característica de la historia de Israel en sus inicios. Los juicios y la misericordia al mismo tiempo de Dios para con este hermoso pueblo. Así que vemos a un pueblo como que se va fraguando, como que se va estructurando de principio a fin en los grandes propósitos de Dios. Las características particulares del libro del Éxodo nos relatan sus milagros, ya lo hemos dicho, y también es el libro más famoso del Antiguo Testamento. ¿Cómo leer este libro? Tenemos que tener la iniciativa, la mentalidad sana y correcta para que nosotros veamos en ciertas circunstancias cuando nos pone los pelos de punta, donde se encuentra Israel entre la espada y la pared. Imagínense, frente al mar rojo y detrás los egipcios. Y así hay hechos sobresalientes donde Israel está entre la espada y la pared y Dios interviene. En ese contexto, en esa mentalidad, nos toca ver a un pueblo de Dios respaldado al 100% de Dios. Entonces, una nación esclava que comienza a ser creada por Dios, a ser estructurada, a tener un documento legal. El Dios de Israel se vuelve legislador, se vuelve un abogado y un juez al mismo tiempo en toda la historia del Éxodo. Eso nos da una confianza para enriquecernos y tomarle mucho interés a este libro. Dios se manifiesta de manera sobrenatural en todo momento, en todo este pueblo. A pesar de la intervención de Dios, los israelitas a veces se parecen como incapaces de ser leales a Dios.
A veces creen, otras veces no. El Éxodo puede ser dividido en dos secciones. Los primeros 19 capítulos describen la travesía de los israelitas desde la esclavitud hasta la liberación. Y los últimos 21 capítulos registran las leyes de Dios que quería para su pueblo y cómo Dios quiere que su pueblo viva, cómo quiere que su pueblo lo adore. Estimados hermanos, estimados oyentes, estimados amigos, hermanos lectores y gente que escudriña palabra de Dios, qué bueno que nosotros podamos dedicarles estos días a este gran libro histórico. El título, ya sabemos que la Septuaginta le designa Éxodo. Este segundo libro de Moisés, debido a que Éxodo nos hace ver la liberación de un pueblo y la puerta de esperanza hacia Canaán. Aleluya. Estimados hermanos, ¿cómo podríamos aplicar en estos días el libro del Éxodo para nuestras vidas? La historia de Israel es muy palpable a la realidad que vive la iglesia. Recordemos que en todo tiempo Dios estuvo pensando solo en su iglesia, aún desde antes de la fundación del mundo. A través de la historia nos muestra todo un plan glorioso, únicamente por pensar en su iglesia. Primero, ¿salió Abraham de Ur de los Caldeos? Sí, Señor, la tierra pagana que era Ur. ¿Salió Abraham de Egipto y lo llevó a su familia hacia Canaán? Claro que sí. ¿Salió Lot de Sodoma y de Gomorra? ¿Salió Noé y su familia en un arca del mundo que pereció? ¿Salió José de la cárcel para ser gobernador? ¿Salió Jacob y sus hijos de la hambruna de 7 años de escasez? Claro que sí. ¿Salió Moisés, aleluya, de las aguas del Nilo? ¿Salió Israel de las 10 plagas? ¿Salió Israel de la esclavitud de Egipto de más de 430 años? ¿Salieron los reyes como David de las guerras siempre en victorias? Aleluya, salieron los profetas de las peores circunstancias. Salió Pedro de la cárcel, salió Pablo de la cárcel, salió Cristo el Señor de la misma tumba. La salida de la iglesia, ¿será que va a salir de esta pandemia? Claro que sí. Y saldrá también de este mundo, porque la iglesia se va a la nueva Jerusalén. Estimados hermanos, estamos al punto de que se aplique el Éxodo a la iglesia. Si el Éxodo significa salir de, la iglesia va a salir en estos días de este planeta. Me he gozado tanto viendo los videos de los hermanos que han enviado, cómo en cada hogar se goza, cómo se le ve un semblante especial. Hay una diferencia hoy por hoy en el semblante del mundano con el semblante del cristiano. Qué hermoso que a nosotros nos enriquece y nos fortalece las promesas de Dios. Cristo vuelve por nosotros. Cristo nos levantará en estos días. Pero culmino diciendo, ¿a quién se le atribuye la solución de esta pandemia llamada coronavirus? Algunos ya le están atribuyendo la solución a China. Otros le están atribuyendo a Cuba. Otros a los Estados Unidos. En una ocasión un ateo me dijo, pastor, usted vive por mí. Le dije, ¿cómo así? Yo soy ingeniero agrónomo y todos los días siembro un árbol para que el ambiente esté oxigenado y usted viva respirando un aire puro. Le dije, amigo querido, es todo lo contrario. Usted vive por nosotros, porque usted siembra un árbol y nosotros oramos al Señor para que envíe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si existe en estos días una solución para el coronavirus, todo se lo debemos a Jesucristo, porque aquí tiene una iglesia que está de rodillas, que está orando, que está intercediendo. Es un pueblo escogido, es su amada, porque en Cristo hace lo imposible con tal de que Él
pueda a través de su pueblo cumplir sus grandes propósitos. Hermanos queridos, atribuyámosle a Cristo el honor, la sabiduría, la riqueza y la honra y la gloria por la eternidad. Un abrazo. Cristo nos va a llevar de aquí a la nueva Jerusalén. Dios los bendiga.